Bienvenido nuevamente a este espacio de todos los viernes, conversando con, hoy vamos a tener la grata y fantabulosa visita de Nicari González, quien es no solo amiga de la casa, sino excelente profesional. Nos va a estar acompañando con un tema que para nosotros de verdad lo sentimos como bien importante, Nicari, para esta temporada. Cuéntanos. ¿Qué nos vas a compartir hoy a toda la audiencia que está así como con estos días de cuarentena buscando cómo aliviar todos esos espacios vacíos que tienen en su mente? Bueno, estamos en un momento impactante y de cambio, Gerardo. Gracias por la invitación. Gracias de verdad para poder compartir un tema que en este momento nos ocupa. Porque ¿quién no se ha movido con lo que está ocurriendo? Y cuando hablo de movernos, estoy haciendo referencia a cómo nos pasa desde el punto de vista emocional ante una coyuntura que nadie podía prever ni esperar. Esto es un proceso absolutamente inédito, aun cuando los Simpsons lo hayan sacado por allí en un episodio hace no sé cuántos años. Entonces, lo interesante de todo esto es que nos movió el piso, nos movió las estructuras, y es un buen momento para evaluar cómo se van presentando las emociones, sobre todo si estamos viéndolo desde el punto de vista del liderazgo, del líder que somos cada una de las personas que estamos presentes en este momento, en esta reunión. Cada uno de nosotros ejerce un papel de liderazgo, bien sea en el hogar, bien sea un entorno político, bien sea un entorno comunitario, empresarial. Entonces la emoción está en el día a día, la emoción está desde que me levanto, la emoción está hasta cuando estoy durmiendo, porque cuando estoy soñando, allí están presentes las emociones. Nuestro cerebro está más que comprobado que ve el mundo a través de la emoción. Entonces, la emoción es algo que nos atraviesa, nos abraza, nos ocupa, pero podemos aprender a gestionarla para saber cómo utilizarla a nuestro favor. Y casi nada de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Qué bien. Pero de verdad que es un tema muy interesante. Inteligencia emocional es un tema que mueve muchos pisos. Mueve muchos pisos y es de mucha ayuda. Bueno, vamos entonces a permitirle a la audiencia que disfrute de tu ponencia. Vamos entonces a permitir que los micrófonos queden cerrados y que tú puedas disfrutar o puedas compartirnos los temas que nos traes para hoy. Gracias, Nicari. Bien, Gracias, señores, vamos entonces a dar inicio a esta ponencia del día de hoy. Como les dije, Nicari González, inteligencia emocional, cómo abordar los tiempos de cambio. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. En nombre de la Escuela de Negocios y Academia queremos darte pues nuevamente la bienvenida a todos los que nos están acompañando desde la audiencia, que de manera fiel todos los viernes están con nosotros en este espacio, haciendo también uso de todo el tiempo libre que manejamos en este momento y que en momentos anteriores tanto solicitamos. Ahora nos los dieron a plenitud y no sabemos qué hacer con él. Entonces es un nuevo reto al que estamos enfrentándonos, así que Nicari, te damos la bienvenida para que hoy puedas conversarnos acerca de tu experiencia en este manejo de las emociones y cómo podemos llegar a ser realmente inteligentes a nivel emocional. Bueno, gracias Dayana, gracias Gerardo, ahora sí, conectados desde diferentes partes del mundo. Para mí es un placer saludarlos desde Maracaibo, agradecida con la invitación, de verdad que muy honrada cuando Gerardo me hizo llegar la posibilidad de compartir este espacio. Yo dije, doy las gracias a Papá Dios y digo que sí, porque creo que este tipo de encuentros nos permite crecer mutuamente. Y este es un tema con el que yo estoy creciendo en paralelo, o sea, cuando yo miraba ¿de qué vamos a hablar? Inteligencia emocional ha sido uno de los temas que más me han solicitado en las asesorías, justo en un momento en el que yo también estoy aprendiendo a manejar mis propios esquemas, la ruptura de los esquemas. Estamos todos, absolutamente todos, inmersos en esto de aprender a seguir gestionando las emociones. Entonces, suena muy sencillo hablar de inteligencia emocional, pero es algo que viene de programaciones desde que estamos muy pequeños, aprendemos a sentir en nuestros hogares y vamos a estar haciendo una repetición de aquello que vimos en nuestros hogares y que llamamos memoria emocional. Yo voy a comenzar preguntándoles para tener ya un contexto más amplio y poder aterrizar el tema, irles explicando un poco a poco cómo se genera esto de las emociones.
Yo lo primero que quisiera es que pudieran participar las personas que ya se unieron en sala y que nos escriban en el chat cuáles son las dos emociones que han estado más presentes en las últimas semanas, ya sabiendo, por lo menos en el caso de Venezuela, entiendo que no todos nuestros participantes están en Venezuela, pero ya hoy salió la información de que se extiende por 30 días más la contingencia de la cuarentena. Entonces, me gustaría saber que compartan con nosotros en el chat cuáles han sido las dos emociones que más se han presentado en ustedes en los últimos días. Vamos a permitir la participación y que ustedes nos cuenten. Aquí estamos para observar y para compartir. Zulay, Esther, David, muchísimas gracias. Justo, Leonardo, Luilet, Sandra, Margeli, Fidelina, Lisette y cada una de las personas que se está conectando y que se está sumando a esta hora, nos gustaría que compartan en el chat cuáles son las emociones que han estado más presentes. ¿Qué es lo que se reporta? Ya yo tengo por allí, por supuesto, cuando he compartido con otros grupos, ellos han también manifestado y lo podemos ver en las redes sociales, que también son una válvula de escape en este momento. Pero si tuvieran que compartir, entonces, ¿cuáles son esas dos emociones? Es lo que les voy a pedir que empiecen a escribir en este momento. Incertidumbre y angustia, gracias Dayana. Una mezcla de varias, miedo, dice Margeli, miedo, Jaime, gracias. ¿Quién más por allí? Tristeza y miedo, dice Elisette. Aquí no nos atrevemos a compartir porque yo también voy a compartir con ustedes cómo me está pasando, ¿ok? O sea, no piensen que porque yo estoy sentada aquí quiere decir que yo estoy ausente de emociones, todo lo contrario, yo voy a ser muy franca con ustedes. Frustración, miedo, incertidumbre. Han sido las tres emociones, incertidumbre, frustración, las emociones que se han hecho más presentes en las últimas semanas. Entonces esto es humano, vamos a partir de allí. Vamos a partir de qué son las emociones, Fidelina, el miedo y la incertidumbre que vuelve a coincidir. ¿Qué son las emociones? Las emociones vienen dadas como ese proceso interno que se da dentro de cada uno de los seres humanos que conduce a una serie de cambios en lo que es nuestra biología, nuestra fisiología interna. No lo voy a hacer mucho como una clase de medicina porque tampoco es mi área. Entonces, ¿qué ocurre con nosotros cada vez que se presenta una emoción? Somos una memoria emocional ambulante. Yo les decía desde que estamos pequeños, pero pequeños en el vientre de mamá. Durante la gestación, nuestro cerebro, que es una máquina maravillosa, perfecta y que hace un sistema, empezó a grabar cómo se sentía mamá cuando estaba embarazada de nosotros. Entonces, si mamá era una persona súper tranquila, relajada y vivía la vida o tuvo ese proceso de gestación en completa tranquilidad, nuestro cerebro dijo, el mundo es un lugar en el que yo puedo confiar, vamos para afuera. Pero también pasa que en aquellos casos cuando mamá manejó emociones muy fuertes, situaciones inesperadas, frustrantes, si mamá tuvo algún proceso emocional que podamos considerar, pues la marcó, eso también va para nuestra memoria emocional y queda una huella emocional, es lo que llamamos nosotros en neurociencias, lo llamamos impronta. Y esa impronta, desde la gestación, va acumulándose. Vamos a lo largo de los años recopilando información de cómo son las emociones y cómo reaccionar. Entonces, ¿cómo se va a dar este proceso? Ahí yo tengo un esquema que se los voy a compartir en unos minutos para que lo puedan ver bien sencillito, que dice que después que yo aprendí y tengo esta memoria emocional, mi cerebro lo que va a estar haciendo es repetir, como una proyección. ¿Recuerdan ustedes cuando el cine era la máquina de 35 milímetros, el proyector empezaba a compartir en pantalla esa imagen de esa película que iba rodando? Bueno, ahora con el cine digital es lo mismo, hay una proyección en pantalla. Entonces, ante lo que me pasa en el día a día, yo lo que voy a tener es una reacción de una memoria pasada. Entonces ustedes van a sentir, van a decir, entonces yo estoy sintiendo desde el pasado. La respuesta es sí. Yo voy sintiendo desde el pasado. Si en mi entorno me dijeron, repito, confía en el mundo, todo va a salir bien, tú tranquilo, que ante una situación difícil lo que tenemos es que ser creativos, nuestro cerebro ya está entrenado para poder responder a la incertidumbre. Pero eso no es lo que normalmente nos pasa. Y aquí es por eso que yo quiero validar con ustedes que
esto que nos está ocurriendo de reaccionar de manera quizás negativa, entre comillas, a la incertidumbre, y digo entre comillas porque no hay emociones buenas ni malas, esto que estamos haciendo de reaccionar es una memoria de supervivencia. Entonces, ante una situación de incertidumbre, el cerebro tiene varias opciones o se activa de varias maneras. Son tres. Son parálisis, para que lo vayan identificando, parálisis, huida o ataque. Parálisis, huida o ataque. Son las tres reacciones inmediatas del cerebro ante una situación que puede resultar amenazante. ¿Y cuando aprendimos esto? Esto viene antropológico, esto viene desde el hombre de las cavernas, cuando el hombre de las cavernas tenía que salir y defenderse de las fieras, tenía que salir y defenderse del dinosaurio, de las condiciones inhóspitas, desde allí viene esto. Pero nuestro cerebro ha ido cambiando y ya dicen los neurocientíficos que nos estamos preparando para un salto cuántico. O sea que nuestro cerebro va a tener un salto evolutivo. Son buenas noticias para la raza humana. Pero en esta situación en la que se rompió la transparencia, en la que de la noche a la mañana ustedes tuvieron que devolverse a sus casas, nosotros tuvimos que encerrarnos en nuestras casas, pero que de paso nos dicen que la humanidad está amenazada y va a que el bombardeo de noticias, que la salud está amenazada, que te vas a morir, que entonces de paso no vas a tener dinero, que esto va a durar quién sabe cuánto tiempo, y si lo mezclamos con el tema político, oh mi Dios. ¿Qué hace ese cerebro? Entra enseguida, dice, parálisis, huida o ataque, porque está en supervivencia. Entonces aquí vamos haciendo una pausa porque lo que quiero es que vayan identificando cómo les está pasando, cómo les ha estado pasando últimamente. Es que la reacción ha sido no sé qué hacer. Si la reacción ha sido no sé qué hacer, estoy en parálisis, no sé qué hacer. Se agotaron las ideas, voy a tener que cerrar la empresa, yo no sé qué va a pasar con nosotros. Huida, buscar evasión. Si tenemos a personas que están durmiendo casi todo el día o que están teniendo que recurrir a algún tipo de calmante o que están recurriendo a bebidas espirituosas, cualquier otro mecanismo que le permita evadir la situación. O ataque. Ataque es reacciones de agresividad. No sé si han visto las noticias, pero han aumentado los casos de violencia doméstica durante la cuarentena. Entonces ahí tenemos una reacción de cómo cree el cerebro que tiene que defenderse ante la situación hostil o lo que se está presentando. Entonces, vamos humanamente reconociéndonos como que algo nos está pasando porque se rompió la transparencia. Y déjenme decirle que le comentaba el día de ayer, ya esto más una anécdota, a una amiga que es trainer también en PNL, tiene no sé cuántos cursos, ella está fuera del país, fuera de Venezuela, y conversábamos ayer las dos llorando, a moco tendido, con un café en la mano. Y conversábamos acerca de cómo nos había pasado, y yo le decía que hemos sido muy valientes, porque es de valientes reconocer las emociones. Y aquí es donde va uno de los regalos más grandes que nos deja esta cuarentena ya para comenzar el tema de inteligencia emocional. Ustedes van a decir, comenzar, sí estamos comenzando. Y el regalo es que no podemos jamás por nada del mundo avergonzarnos por lo que estamos sintiendo. Es absolutamente humano lo que estamos sintiendo. Desde el miedo, la vergüenza, la incertidumbre, la rabia, porque la vida nos cambió de repente. Ahora, ¿qué es inteligencia emocional? Inteligencia emocional es que una vez que la emoción se presenta y ha estado allí moviéndose hacia afuera a través de diferentes acciones, yo elijo qué voy a hacer con esa emoción como recurso. Entonces, si la emoción es frustración, que ustedes lo colocaban como una de las emociones que se está haciendo presente, yo digo que la frustración es maravillosa, porque lo he visto en casos de éxito en los últimos días. Personas que han sentido frustración y que esto los ha llevado a buscar otros mecanismos de ingreso. Ante la frustración de no sé qué voy a hacer con lo que está ocurriendo, la vía que tenía para obtener dinero ya no me sirve, entonces yo como que tengo que hacer otra cosa. Yo me siento mal, ¿vale? O sea, yo me siento muy mal con esto que está pasando, yo me siento frustrada o frustrado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con el tiempo? ¿Qué voy a hacer con mis recursos? ¿Qué voy a hacer con esto que me está ocurriendo? Pero cuando es la emoción, miedo,
el miedo también nos puede llevar a cosas maravillosas. Entonces, por eso es que decimos, no hay emoción buena, no hay emoción mala. Sí quiero que vayamos como haciéndonos cargo de eso, porque después vamos a hablar de la incertidumbre. Yo les voy a compartir en este momento, me van a dar la oportunidad porque les voy a compartir en este momento una imagen que creo que es súper importante para que luego revisemos el chat y vayamos validando cómo va esta conversación. ¿Qué es lo que vamos a mirar en esta pantalla? Les adelanto un poco, vamos a mirar cómo se producen las emociones. Ya les voy a agrandar un poco más la imagen para que la puedan captar mucho mejor. Y yo les decía, entonces somos una memoria, una historia emocional ambulante. Y ahí tenemos que en el día a día yo percibo a través de mis sentidos, se habla de 5 sentidos, yo digo que hay más, porque ya estamos considerando, e inclusive se está investigando desde la neurociencia, la intuición como una inteligencia. Entonces percibimos a través de todos nuestros sentidos todo lo que llega alrededor, y de acuerdo a mis experiencias, que es lo que ven en la siguiente flecha, la imagen donde está la mamá con el bebé, otras escenas cotidianas, de acuerdo a mis experiencias es que van a llegar los pensamientos. De acuerdo a mi maleta emocional es que yo voy a generar un pensamiento. Y ese pensamiento va a traer consigo una emoción. Y esa emoción va a traer consigo una conducta. Entonces les voy a colocar un ejemplo. Hoy dan la noticia, en el caso de las personas que están en Venezuela, entiendo que la situación es diferente en otros países y que tenemos audiencia de otros países, pero voy a colocar este ejemplo puntual. Entonces percibo a través de mis sentidos, tomo el teléfono y leo en Twitter que ha sido prorrogado por 30 días más la cuarentena. De acuerdo a mis experiencias, yo vengo de vamos a poner un ejemplo hipotético, de que vengo de un hogar donde dice todo es difícil, ten mucho cuidado, el dinero no alcanza, ¿qué va a pasar con tu vida? No hay una programación que favorezca la incertidumbre como forma de vida o de captar lo que nos pasa. ¿Cuál sería el pensamiento? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cuál es la emoción que se presenta ante ese pensamiento? Puede ser rabia, miedo, frustración. ¿Y cuál sería la conducta? En este caso, cuando hablamos de conducta, hablamos de llorar, tirar la puerta, acostarme a dormir, llamar gritando al vecino, entre otras reacciones que se pueden hacer presentes. Entonces, me gustaría validar con ustedes que coloquen la manito o algún comentario si vamos bien con esto de hacer seguimiento de cómo es que se genera la emoción. Me gustaría que validaran conmigo si está llegando bien la información. Pueden colocar la manito, pueden colocar algún comentario. Comprendemos entonces cómo es que se da este proceso de generar las emociones. Primero, gracias Rosario, gracias Jaime. Primero, entonces, gracias a Zulay, tenemos Leonardo. ¿Quién más por allí? ¿Cómo vamos con la información? ¿Necesitan que me detenga en algo? Gracias, Mónica. Muy bien. Se hago un repaso breve otra vez para ustedes, porque parte del proceso de neuroaprendizaje es que podamos validar la información. Percibo, paso número 1. Paso número 2. Desde mis experiencias pasadas, esa biblioteca, vamos a hacer de cuenta que todos esos libros que yo tengo atrás, es mi sistema de creencias, así quedó guardado. Si yo, la buena noticia, ya vamos para la buena noticia de todo esto. Ahí está mi sistema de creencias, lo representa esta biblioteca. Percibo, desde mis experiencias, se genera un pensamiento que va a traer como consecuencia una o varias emociones porque pueden ir cambiando rapidísimo. Y después yo voy a tener una reacción. Eso me va a llevar a accionar. ¿Qué es lo interesante de esto? Que cuando esto se repite a lo largo de los días, que crea un patrón emocional, un estado interno. ¿Qué tendría que pasar para que cambie la emoción? ¿Qué tendría que pasar? Recuerden ustedes el esquema. Entonces lo voy a resumir en 3 pasos porque se hace más fácil. Pienso, siento, actúo. Pienso, siento, actúo. ¿Qué tendría que pasar para yo poder modificar emoción? ¿Qué creen ustedes que tendría que ocurrir? ¿Qué tendría que cambiar en mí para poder modificar emoción? Tendría que cambiar
ante todo, el pensamiento. No hay modificación de emoción si yo no cambio el pensamiento. Para eso tengo que revisar esas creencias que son muy profundas. Y si la creencia es que la vida es difícil y que el mundo me amenaza, o que, por ejemplo, dependiendo de las creencias que tengan sobre la salud, hay personas, hace poco estuve dictando un curso donde cuando comenzó la cuarentena, la emoción principal era el miedo a perder la salud, cuando comenzó la cuarentena. Ya después, en la medida que ha ido avanzando la cuarentena, el miedo ha sido relacionado con la parte económica. Entonces, es un poco para que ustedes se den cuenta cómo es el desplazamiento de todo esto. Ya voy a leer por ahí un comentario que llegó. ¿Qué hacemos con esto? Si la creencia es que la enfermedad mata, que los virus son peligrosos, que tienes que cuidarte, que no vayas a salir, que si hay unas creencias muy arraigadas de que nuestro cuerpo no está en capacidad de responder ante estas situaciones, pues la persona va a tener más probabilidades de enfermar, porque hay una creencia que está allí instalada que va a generar una emoción que es miedo, por ejemplo, y esa emoción, miedo, afecta a nuestro sistema inmunológico. Eso está más que comprobado y determinado, estudiadísimo, y luego vamos a estar entonces teniendo como consecuencia que esta persona probablemente la acción que va a ejecutar es mucha dificultad para poder interactuar con el entorno, ansiedad, estados de ansiedad, de depresión, etcétera. ¿Qué vamos a hacer entonces con eso si yo empiezo a sustituir el pensamiento? Vuelvo al ejemplo de la biblioteca. Si yo tomo uno de esos pensamientos, lo saco para poder hacer cambio de creencia o de pensamiento y modificar la emoción, tengo que estar despierta o tengo que estar despierto. ¿Y qué es estar despiertos? Sentir. Sentir es fundamental. Porque a veces el ego o el inconsciente no nos permite estar atentos a los pensamientos, pero el cuerpo no va a mentir. Y yo he tenido la oportunidad, y lo digo abiertamente, la oportunidad como si fuese una cosa muy, muy buena, no, pero sí para hablar con propiedad. Yo sé lo que es sentir ansiedad, me ha pasado, yo he llegado a experimentar la ansiedad. Y por eso es que doy gracias todos los días por haber tenido estos recursos, porque no sé qué habría pasado conmigo si no hubiese tenido todos estos recursos. Y también todas las personas que se han constituido en un sistema de apoyo para mí, que ya les voy a hablar un poco de eso. Entonces, reconozco en mi cuerpo que hay algo que no se siente bien. Y allí voy a aprovechar de preguntarles también para que ustedes participen. ¿Cómo se ha manifestado físicamente esto que mencionaron como incertidumbre, miedo, frustración? ¿Qué han sentido en el cuerpo? ¿Qué han sentido? Hay personas que reportan, es que tengo la boca seca, es que casi no salivo, es que me duele el estómago. Luis les dice, hay que estar pendiente, hacer conciencia de lo que está originando esa respuesta en nuestro cuerpo. Correcto, en eso estamos, Luis, justo en este momento. Ansiedad. Jaime, ¿cómo se manifiesta la ansiedad físicamente? ¿Qué sientes? ¿Cómo se va manifestando? Lo pueden ir escribiendo. Hay personas que han sentido palpitaciones, taquicardia, o pueden tener dolor de cabeza, o pueden sentir desgano, pocas ganas de accionar, de activar. ¿Cómo lo entrega el cuerpo? ¿Cómo les pasa con el cuerpo? Ajá, salir a caminar, pero ¿qué pasa en el cuerpo? Porque ya el salir a caminar es una acción, para que puedan distinguir el modelo que les di. O sea, cansancio, muy bien, dolor de cabeza, sudoración excesiva. La angustia, ¿cómo se presenta? O sea, cuando yo digo siento angustia, pero ¿cómo se manifiesta? Ya la angustia es la emoción, pero cuando está ahí la emoción hay una manifestación física. Entonces puede ser sudoración, falta de sueño, excelente, eso está pasando muchísimo, ganas de llorar, correcto. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Irritabilidad, muy bien. ¿Qué es lo que nos recomiendan ante la presencia de las emociones? Estoy atento a mi cuerpo, que va a ser mi GPS. El cuerpo es el regalo. El cuerpo es el regalo. Si hay insomnio, ¿qué está pasando conmigo? Si hay dolor de cabeza, ¿qué está pasando conmigo? Porque esa es la señal. El síntoma es la señal. La manifestación física es la señal. Contractura muscular. Hay personas que les pasa que se les presenta contractura muscular. Y una vez
que ya reconozco la emoción y la señal en el cuerpo, entonces vamos a intervenir el pensamiento. Esa es una de las estrategias que quiero compartir con ustedes. Detecto, paso número 1. Yo se los voy a colocar aquí, yo voy a ir llevando también una guía de cómo lo vamos a manejar la estrategia. Estrategia número 1, detecto. ¿Qué detecto? Sensaciones corporales. ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué está pasando con mis hábitos? ¿Cómo me estoy expresando? ¿Cómo estoy reaccionando? Me escaneo. Paso número 2, una vez que ya sé que hay algo que no está como normalmente estaría, empiezo a preguntarme, ¿qué emoción es esta? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Porque allí es donde viene también otro de los grandes regalos. ¿Somos realmente competentes en inteligencia emocional o somos analfabetas emocionales? He crecido reconociendo mis emociones, sé realmente cómo me pasa, sé cuando tengo miedo, sé cuando tengo rabia, siento cuando tengo tristeza, siento cuando tengo frustración, siento cuando estoy envidiando, siento cuando quiero vengarme. Todas esas son emociones. Entonces reconozco la emoción e intervengo con la pregunta. Reconozco emoción, paso 2, paso 3, intervengo con la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? A ver, Rosario, ¿qué me pasa? Yo soy Rosario. ¿Qué me está pasando? Carmen, ¿qué me está pasando? ¿Por qué yo estoy con este desasosiego? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me siento así? ¿En qué momento empecé a sentir esto? Porque la pregunta hace las veces, y esta es una de las mejores metáforas que yo he escuchado sobre esto, hace las veces, ustedes saben el hierro con el que marcan a las vaquitas, así con la que las marcan en las haciendas, ¿ok? En las fincas. Es como agarrar un hierro caliente cuando nos hacemos preguntas y meterlo al agua. La pregunta, sacar la emoción de nuestro sistema límbico, de nuestro cerebro límbico y llevarlo a la neocorteza, que es nuestra parte racional. Entonces saco emoción y la dejo en evidencia, la pongo en una bandeja cuando me estoy haciendo las preguntas. Y una pregunta poderosa es ¿por qué? ¿Por qué el por qué? Tal cual, así como se lo estoy diciendo literal, la frase que inicia, la pregunta que inicia con ¿por qué? Nos va a llevar directo a la creencia que afecta. Entonces, ¿por qué yo tengo esta ansiedad? Y dejemos que empiezan a salir las respuestas. Estrategia, además de hacernos preguntas, escriban. Está comprobado que al escribir, escritura espontánea, puede ser, hay personas que lo hacen temprano por la mañana, hay personas que están llevando un diario. Yo aquí estoy sentada con ustedes y tengo 3 libretas cerca. Una libreta que es donde tomo anotaciones, ahí está la de Rosario. Voy a mirar un poco también a los demás que están por allí, que tienen su cámara abierta, los que no, no importa, no pasa nada, pero libreta en mano, que es para que puedan ir llevando sus anotaciones de lo que les está pasando. Entonces, yo tengo mis 3 libretas, en una es la de trabajo, la otra inspiración y la otra es donde anoto cuando no me siento bien. Las voy separando. Se convierte como en un diario porque es una confesión. Y a veces solo es suficiente con eso, a veces, ¿ok? Que cuando yo escribo y digo, pero era por esto. En otras ocasiones tenemos que hacer un trabajo más profundo y se vale pedir ayuda, ¿ok? Eso es bien importante también, llamar a un amigo, llamar a un terapeuta. Zulay nos dice que toma nota en el celular, también es válido, Zulay. Escriban, escriban. Escriban así como un diario qué fue lo que soñé, qué fue lo que me pasó, qué sentí que me afectó. ¿Qué ocurre? Que el inconsciente va a buscar protegerse. Entonces, cuando entramos en estados que son más profundos y no es tan evidente, y es allí cuando buscamos apoyo, soporte para poder deshojar la margarita o la rosa, como te digo también, queda cubierta la creencia con los pétalos de una rosa. Voy a revisar, en un ratito yo reviso el chat completo y me pongo al día con ustedes, ¿sí? Vamos a ir llevando el hilo, llevamos el hilo de cómo nos está pasando o cómo está esta conversación. Pienso, siento, actúo. Pienso, siento, actúo. Para cambiar emoción, necesito cambiar pensamiento. ¿Cómo lo hago? Preguntándome, pregunto, intervengo la emoción. Cuando lo saco de mi parte inconsciente al consciente, es como colocarlo en una bandeja. ¿Qué nos va a servir? Miren, la ansiedad o el pánico es una emoción
que hemos magnificado, que la colocamos y es un miedo irracional, es irracional. En el momento que se presenta, realmente para la persona o el sujeto, el ser humano que está pasando por la situación, resulta irracional. Entonces, lo primero es darle el tamaño que realmente tiene la emoción. Llevar esa emoción a su tamaño real. Entonces, yo a veces le digo a las personas, conviértelo en un objeto, conviértelo en un objeto. Si fuese un objeto, ¿cómo sería? Algunas personas me han dicho, me decían, alguien con quien conversaba la semana pasada, me decía, es una pelota de fútbol. Ok, ponla enfrente de ti, es una pelota de fútbol. Porque ¿qué ocurre a veces cuando hablamos de emociones? Es que las personas dicen, es que me atrapó. Imaginen ustedes a una pelota de fútbol tratando de atraparlos. O sea, imaginen ustedes al miedo tratando de atraparlos. Es imposible porque el miedo es una creación de mi mente. No me puede atrapar. Pero en el momento creemos que es así. Y es cuando se da la manifestación irracional. Es un buen ejercicio también, aparte de escribir, ya este sería la segunda estrategia, conviertan esa emoción en un objeto y hacen como si la saco de mi cuerpo y la coloco enfrente, pero procuren que sean objetos que tengan algún tipo de representación. Y después te preguntas, ¿qué haría yo con esa pelota? ¿Qué haría yo con esa caja de fósforo? ¿Qué haría yo con ese lápiz labial? ¿Qué haría yo con ese piano? ¿Qué haría con esa guitarra? Porque generalmente el objeto en el que lo convertimos lleva una información. ¿De acuerdo? Entonces me gustaría saber cómo vamos hasta aquí. ¿Vamos bien? Quiero manitos, si es posible, para que me puedan decir, sí, chévere, gracias Carmen. Sigo haciendo repaso. Muy bien, Jaime. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Gracias, Luilet, Leonardo, Ana, súper. Bien. Entonces, ya cuando empezamos a hablar de estrategias, es importante hacer hincapié en esto. Miren, es delicado cuando suprimimos la emoción. Uno de los principales problemas es cuando suprimimos la emoción. Y yo les decía que a mí, cuando yo participo en este tipo de cosas, yo le comento a los participantes que yo camino lo que hablo. Y les confesaba, les comentaba que en algunos momentos he tenido episodios de ansiedad. Y en esos momentos me ha llevado a descubrir cosas que son sumamente interesantes, porque uno de los elementos que nos puede estar llevando en este momento a sentirnos miedosos o frustrados es el deseo de control, el deseo de controlar la situación. O sea, si yo reconozco mi deseo de controlar, puedo hacerme cargo de lo que realmente está bajo mi control. Y aquello que no está bajo mi control, poderlo soltar. Porque esta es una de las consecuencias de una conducta que no es saludable, porque lo saludable en todo caso es aprender a ser flexibles. ¿Y cómo es ser flexibles? Tenemos una máxima en la PNL que dice en la programación neurolingüística que dice, la persona con mayor cantidad de alternativas es la que realmente tiene el control. Repito, la persona con la mayor cantidad de alternativas es la que realmente tiene el control. Entonces creemos que a través de las ideas fijas, no, esto tiene que ser blanco o negro. Blanco o negro ya perdió. Porque cuando yo creo que solo tengo esas dos opciones, por supuesto que al momento de presentarse una situación como esta, pues nos saca de centro. Cuando comenzó todo este proceso, yo les voy a confesar algo, yo no había usado Zoom. Yo estaba acostumbrada, yo estaría ahorita llegando de dar un taller, quién sabe en dónde, en alguna empresa, no había incursionado en la plataforma digital, yo estaba quedada, señores. Esa es una de las confesiones de hoy. Yo estaba quedada en lo que era plataforma digital. ¿Qué me permitió esto? Los primeros días me lo tomé light. Yo dije no. Además estaba atendiendo un asunto de salud y dije gracias papá Dios por regalarme estos días. Fíjense que es lo otro que les quiero compartir. El buscar lo positivo de lo que nos está pasando, pero primero tengo que vivir lo negativo. Entonces los primeros días lloré, sentí miedo, frustración, me abrí ese espacio, porque somos humanos y las emociones están es para llevarnos información. Entonces hay un mal mérito, o bueno, no, borre en pizarra, no existe eso de mal mérito. Hay una mala fama a eso de sentir. Y se nos dice hoy en día, todo está bien, sonríe, vamos, la vida es positivo, lo exagero un poco,
porque sí creo en el pensamiento positivo, pero el pensamiento positivo se presenta una vez que yo he abierto el espacio también para experimentar la tristeza, para experimentar la rabia, para experimentar el miedo, porque son emociones que están allí para darnos información. Después de la tristeza se producen procesos reflexivos que pueden ser de gran utilidad. Después de la rabia se producen procesos reflexivos que nos pueden llevar a colocar límites o a llevar a cabo cambios. Por eso es que decimos que no hay emociones buenas ni malas. Entonces, cuando yo le abro el espacio al sentir, es que empiezo a hacerme realmente competente emocional. Porque si yo obvio la emoción no va a dejar de estar. Y aquí, atención con esto, creo que lo cargaba por ahí, ahorita se los muestro. Hay un libro que me gusta mucho, que se los voy a recomendar, que se llama Las tres caras de la mente. Y en este libro de Las tres caras de la mente nos dice que las emociones no expresadas se van a algún órgano, quedan atrapadas en el cuerpo en forma de energía. Y ustedes van a decir, ay, Nicari se nos puso esotérica. No, esto es ciencia. O sea, esto es cuántica realmente, porque estamos compuestos de átomos, correcto. Si estamos compuestos de átomos, ustedes y yo somos energía, ¿sí o no? Entonces esto es ciencia. Y también está comprobado, y pueden buscar en mucha información ahorita que nos habla de esta neurociencia y la parte cuántica. Entonces las emociones no expresadas no desaparecen. Recuerden eso, por favor. ¿Qué podemos hacer? Ya hablamos de escribir cómo me pasa, de llevar mi diario, de conversarlo con alguien, de reconocer la emoción, de sentirla, de abrirme mis 5 minutos para experimentar la rabia, tener esos 5 minutos para llorar. Ya después que he vivido el proceso de sentir, de que me he dado cuenta de los pensamientos que pueden estar allí presentes, entonces voy a mi plan de acción. Para sustituir una emoción que ha sido muy intensa, negativa, ¿qué nos dice las últimas investigaciones? Ahí los voy a invitar a que busquen al doctor Joe Dispenza. Joe Dispenza. Él es una de las eminencias en materia del campo de las emociones. Tiene una serie ahorita en un canal que se llama Gaia. Por allí pueden ver la serie, está fenomenal, que habla del cambio de pensamiento. Pero también tiene muchísimos videos en internet, lo pueden conseguir. El doctor Dispenza dice que una emoción que yo considero que me ha generado un estado de malestar, yo no la sustituyo, no la saco, no desaparece. Voy a colocar sobre esa emoción una emoción más poderosa, pero que me genere un efecto contrario. Es decir, ante el miedo voy a cultivar la confianza. Ante el miedo voy a cultivar la alegría. Ante el miedo voy a cultivar la ternura. Ante el miedo yo cultivo sobre ese miedo el amor. Entonces, ¿cómo lo hago? Esto tiene que ser todos los días. Por eso es que hay algunas personas, y yo estoy aprovechando esto, para hacer un entrenamiento personal intenso. Y de paso, la vida nos está dando el regalo de darnos el tiempo que necesitamos para poder trabajar aquellas cosas que teníamos pendientes y no habíamos trabajado. Esto es un regalo. Es el yo con yo que no pedimos conscientemente y la vida nos regaló. Yo con yo porque es un encuentro íntimo con nosotros inevitable. Entonces, ¿cómo voy a hacer para cambiar esa emoción si está aquí el miedo y yo quiero cultivar sobre ese miedo, utilizar el miedo como abono? Gracias miedo, me serviste, me mostraste todas las creencias que yo tenía desde que estaba chiquitica, me mostraste que en algún momento he creído que el mundo es inseguro, me mostraste que en algún momento creí que el dinero era limitado, me mostraste que en algún momento no me di cuenta que mi cuerpo sanaba solo. Gracias, tú me lo estás mostrando. Ahora yo voy a colocar sobre esto la alegría o la confianza. Tengo que practicarlo todos los días. ¿Por qué? Porque yo necesito llevar eso a mi cerebro reptil, que es el cerebro básico, el de la supervivencia. Y solamente lo logro haciéndolo hábito. Cuando yo repito muchas veces una conducta, cuando yo siento muchas veces una emoción, cuando yo repito un pensamiento, fíjense cómo fui, acción, emoción, pensamiento, que es nuestra triada, yo voy a instalar esa nueva emoción y esa nueva conducta y ese nuevo pensamiento, pero tengo que repetir. Si no repito, no se sostiene, no se hace costumbre. Recuerden que el cerebro funciona con bueno, les traigo esta información.
funcionamos por redes sinápticas, que son unas autopistas de información. ¿Qué es lo poderoso? Que yo puedo crear nuevas autopistas de información, pero para que eso pase, yo tengo que hacerlo todos los días. Y la PNL nos habla que son 21 días, ya se dice que son 40 días, ya nos dicen que son 60 días. Lo cierto es que yo tengo que repetir para instalarlo. ¿Qué les podría invitar? Yo voy a hablar de mí, porque ese es el mejor ejemplo que puedo colocar. Repetición, impacto, asociación. Así es, Luis. Correcto. Asociación. Antes de dar el tips que les iba a dar. Asociación. Si yo asocio una acción con una emoción positiva, el cerebro la atrapa y dice, esto es. Pero si yo asocio una acción con una emoción muy intensa que me puede generar malestar, también el cerebro dice, dame acá, aquí yo la tomo. ¿Ok? Pero el cerebro le gusta recordar lo agradable. Entonces yo empiezo a buscar estrategias en el día a día de eso que me resulta agradable. ¿Qué puede ser lo agradable? En mi caso, por eso es que tenemos que ver cada uno cómo nos pasa, a algunas personas les resulta mejor ver. Entonces, ¿cuál es la invitación? Por favor, busquen imágenes bonitas de la naturaleza, de un paisaje agradable. Antes de dormir, estas son las imágenes que van a mirar. Pero es que varias veces al día yo ubico esa imagen, me conecto con la imagen, la observo, busco en mí qué emoción genera, respiro y grabo. Esto se va generando una impronta emocional. Pero si en vez de mirar me gusta escuchar, como es mi caso, me gusta más escuchar que ver, es como mi cerebro procesa la información, en cada uno de nosotros es diferente, correcto, la estrategia de los sentidos Lillet, lo que estamos hablando son de canales de percepción. Entonces, si en mi caso es la escucha, ¿cómo lo voy a hacer? A mí me gusta una técnica que se llama Ho'oponopono. Ho'oponopono. Yo se los voy a escribir ahorita en el chat para que sea mucho más fácil. Es una técnica hawaiana que se basa en repetir unas palabras que generan estados emocionales porque yo las voy a grabar con esa intención, se graban con esa intención, que por ejemplo, una de esas palabras, y esto tiene una explicación científica, ¿ok? Pero para mí tiene un componente espiritual. Cada quien elige, aquí respetamos por supuesto cuáles son las creencias, los credos de cada una de las personas. Se les voy a explicar cómo funciona desde el punto de vista del cerebro, el funcionamiento del cerebro. En esta técnica hay una frase gatillo que se llama fuente perfecta. Fuente perfecta significa limpio mis pensamientos. Entonces ya para mi cerebro, como tengo grabadas estas frases gatillo porque las estudié, fuente perfecta, fuente perfecta, fuente perfecta, es un llamado de atención a mi cerebro de epa, pensamiento agradable. Imagino una fuente perfecta. Escucho música de pajaritos, cuencos tibetanos, los mantras que también los estaban mencionando por allí, todo eso es positivo. Pero si en mi caso es el sentir, bailar, hacer ejercicios, salir a caminar, quienes tengan la oportunidad, también es muy poderoso. La respiración. Ya estamos hablando de las técnicas que nos van a permitir ir equilibrando. Y lo otro que es sumamente importante, que era una de las preguntas que tenía preparadas para el principio, pero todo es perfecto, entonces queda casi para el final. ¿Qué nos dice el doctor Joe Dispenza? Nos hace esta pregunta, de él la tomé. ¿Qué estás esperando para hacer cosas diferentes? ¿Estás esperando que pase el COVID? ¿Estás esperando que levanten la cuarentena para hacer algo diferente? Si es así, estás en supervivencia. En cambio, si yo digo, bueno, esto me asusta, ciertamente me da miedo, ciertamente tengo muchas preguntas, pero voy a aprovechar esta oportunidad para hacer algo diferente conmigo. Cada quien va a encontrar qué es lo que tiene que hacer porque para esto no hay una fórmula, ni hay un deber ser, ni tú tienes que vivirlo de una manera específica. Por favor, olviden eso, olviden eso. Porque hay personas que dicen, no, si tú terminas la cuarentena y no te has leído 40 libros y no has hecho 3 diplomados y no, eso no aplica así para todo el mundo porque había gente que necesitaba descansar de verdad. Que este proceso ha sido para que de verdad descansen, para que estén con la familia, para que jueguen con los hijos. Hay personas que lo necesitaban para leer, hay personas que lo necesitaban para recuperar su vitalidad. Como a ti te esté pasando, está perfecto. Me gusta unir el componente emocional, que era otra de las cosas que le iba a entregar y gracias a Thais que me lo recordó. Lo uno con la frase del doctor Dispensa. Entonces,
Si la incertidumbre es el estado natural, ¿qué puedo hacer para aprender a vivir en incertidumbre? Porque es la gran verdad. Estamos hablando aquí, pero no sabemos qué va a pasar esta noche. Estamos hablando aquí, pero no sabemos qué trae el día de mañana. Por lo tanto, el único momento del cual dispongo es este. Pero lo que usualmente hacemos, y es una de las cosas que altera la inteligencia emocional, o los estados anímicos, mejor dicho, es estar en el pasado o estar en el futuro. Atentos con esto, muy atentos. Solo tengo el tiempo presente. ¿Qué va a pasar en 6 meses? Yo no lo sé. ¿Qué va a pasar en 1 año? Tampoco lo sé. ¿Hacemos planes? Sí, pero sabiendo que pueden cambiar. Lo que pasó, ya pasó. Lo único que puedo cambiar es mi percepción de lo que pasó. Darle otra cara a la historia, crear una nueva historia. Y voy entonces con lo que decía Thais, y gracias por ese regalo, Thais. Yo he estado hablando en mis publicaciones de que hay 3 sistemas de apoyo para esta circunstancia. Y esos 3 sistemas de apoyo son los siguientes. Yo misma, mi primer sistema de apoyo soy yo. ¿Qué recursos necesito buscar dentro de mí? ¿Qué recursos necesito cultivar dentro de mí para poder sobreponerme a esta situación? La primera persona con la que yo cuento soy yo. Y cuando he estado en situaciones apremiantes o que me he sentido mal, me doy permiso para vivir mis 5 minutos, mis 10 minutos, mi semana, lo que sea como me esté pasando. Y después digo, ¿sabes una cosa? Tú vas a salir de esto. Entonces allí hablo del yo pude, yo puedo, yo podré. Busquen una situación, y eso lo pueden escribir, busquen una situación que en el pasado haya sido muy difícil para ustedes. Algunas personas lo despidieron de un trabajo, o cuando te divorciaste, la pérdida de un ser querido, alguna enfermedad. Busquen esa situación y piensen cómo hicieron para superarla. Porque si estás aquí ahorita es porque ya la superaste. Si en el pasado, me botaron de ese trabajo y yo pensaba que era lo único que había y resulta ser que después me di cuenta que gracias a que me despidieron, conseguí lo que realmente yo quería hacer. Pero es que esa pareja que yo creía que ese era el amor de mi vida se fue. Se fue y ¿qué pasó conmigo en ese momento? Yo pensaba que era lo peor que me podía ocurrir y después me di cuenta que ya la relación se había agotado. O podemos colocar muchos ejemplos en lo profesional y personal. Entonces yo pude, si yo pude, quiere decir que yo puedo. Si yo pude antes, quiere decir que yo puedo hoy. O sea, si encontré recursos antes, quiere decir que yo los puedo conseguir el día de hoy. Y quiere decir que si mañana me hacen falta otros recursos, yo podré. Entonces, primer sistema de apoyo soy yo, primero conmigo. Segundo sistema de apoyo, el otro. Miren, en este momento es fundamental, fundamental, construir redes. Redes de apoyo, nuestra familia, nuestros amigos. Conversaba ayer con una persona, ya voy contigo, Sandra, conversaba ayer con una persona que me decía que bueno, que estaba viviendo la cuarentena en soledad, y yo le preguntaba, pero ¿qué pasa? Llevaba toda la cuarentena sola esta persona y había decidido irse a casa de un familiar. Yo decía, ¿qué quieres demostrar? ¿Qué necesitas demostrar tú? ¿A quién? ¿Quién dijo que aquí nos van a dar un premio de qué? ¿De que somos qué? Entonces, mucho cuidado también con esto, porque como les sirve a unos, no les está sirviendo a otros. Y en este momento, apoyarnos en otros no solamente es importante, es necesario. Estamos diseñados neurobiológicamente para relacionarnos. Y les voy a recordar otra cosa, somos mamíferos. Seguimos siendo animales, pero somos mamíferos. Y una de las características de los mamíferos es que necesitamos contacto con los demás. Amor, afecto, es una necesidad básica del ser humano. Entonces, está bien llamar a ese amigo y contarle, ¿sabes qué? Me puse triste, necesito que me escuches, abrazar. Este es un buen momento para estar cerca de la familia. El segundo sistema de apoyo es el otro. Un terapeuta si ya con la familia no tengo respuesta. Tercer sistema de apoyo, y con esto voy cerrando para pasar a las preguntas. Tercer sistema de apoyo es, ¿saben qué? Lo más grande. Llámalo Buda, llámalo Yahvé, llámalo Jehová, llámalo Jesús, llámalo Krishna, llámalo extraterrestres, llámalo los maestros ascendidos, como a usted le guste. Aquí no hay cuestión de religión. Pero cuando confiamos que existe una fuerza que nos acompaña, que nos cuida,
Esto también está comprobado. Bueno, con mucho respeto para las personas que puedan ser ateas y que estén en este grupo, de verdad con mucho respeto. Esto es según yo, ¿ok? Esto es importante decirlo, es mi creencia. El tercer sistema de apoyo es el apoyo espiritual, la oración. Yo hace años hice un trabajo de investigación en un hospital que está en Maracaibo, que se llama Hospital de Especialidades Pediátricas. Estaba la doctora Jocelyn Chacón, una excelente doctora que trabaja en la parte de inmunología, una psicóloga, perdón, corrijo. Y la doctora Chacón hacía referencia que los niños cuyas familias profesaban algún tipo de fe sanaban más rápido que los niños cuyas familias no profesaban algún tipo de fe, la que sea. Entonces, esa confianza de que estamos siendo cuidados, amados, guiados. Yo no sé cómo les ha pasado a ustedes, yo les voy a hablar de mí. Yo me he sentido cuidada. Cuando he hecho mis oraciones, lo he sentido en mi corazón, de que esto estamos pasando un trance para que la humanidad haga un cambio, demos un giro como raza y nos podamos convertir en lo que realmente somos, que es la raza humana. Entonces, cuando recupero esa fe, que también me ha fallado en algún momento, ojo, porque soy humana, cuando recupero mi fe y la sostengo y mantengo la confianza, puedo sentir ese acompañamiento espiritual. Entonces vamos a usar nuestros 3 sistemas de apoyo, además de reconocer todo lo que les decía. Rapidito, en un minuto les hago cierre. Una invitación que les voy a hacer a quienes deseen hacerlo es que cuando termine este encuentro, vayan y escriban rápidamente todo lo que ustedes tomaron como importante. Lo más probable es que dentro de 3 días ustedes hayan olvidado el 70% de esta conversación. Entonces, solamente cuando nosotros hacemos este ejercicio de escribir, ya le estamos dando la orden al cerebro de, epa, copia, copia, graba esto que me están diciendo que me interesa. Y pueden ir revisando esos apuntes con el paso de los días. Ustedes escriban, quienes deseen hacerlo, lo que hemos conversado el día de hoy. Hago un resumen rapidito. Las emociones están para vivirlas. No hay emociones buenas o malas. Las emociones están para traernos noticias de nuestro sistema de creencias. Pienso, siento, actúo. Si pienso, siento y actúo, cambio emoción cambiando pensamiento y sustituyendo esa emoción que yo deseo, o mejor dicho, apilando sobre ella, esa emoción que yo deseo modificar, coloco una emoción más intensa. ¿Qué puedo hacer si en un momento determinado me siento mal, o me siento triste, o tengo miedo? Escribo, camino, converso con otros, puedo ver imágenes agradables, escuchar música o ponerme en movimiento o bailar. Tengo un radiocito en la cocina que no me desampara. En este proceso de la cuarentena, con eso es lo que es mi acompañante. Lo otro que podemos hacer también es meditación, yoga, relajación. Hay muchas, muchas alternativas. Y los 3 sistemas de apoyo. Sistema interno, yo pude, yo puedo, yo podré. Sistema externo, el otro, pedir ayuda, ser escuchado. Tercer sistema de apoyo, lo espiritual. Tener guía, oración, meditación. Y con esto cierro. De verdad que muy, muy agradecida. Me gustaría escuchar sus preguntas o leer sus preguntas, mejor dicho, si tienen algún comentario. Gracias, Gerardo. Gracias, Dayana. Ha sido un Nicari, placer. de verdad que, y aquí voy con la audiencia, agradecidos por la participación antes de cerrar contigo, Nicari. Agradecidos con su participación porque de verdad que son ustedes quienes nos ponen a ese consultor en los retos. ¿Cuál sería el mensaje más importante que le dejarías en estos momentos a la audiencia? Jamás, jamás, jamás se avergüencen de sus emociones. Jamás. Porque lo que realmente nos conecta con nuestro poder es reconocer la vulnerabilidad. Eso es lo que nos conecta con nuestro poder personal y lo que nos da la condición humana. Entonces, para poder pasar, ya me pasé los 30 segundos, pero para poder pasar por la experiencia de la vida, necesitamos experimentar las emociones e ir cultivando la emoción más importante, que es la emoción del amor. Convertir el amor ya en sentimiento. Pero él va a estar allí requiriendo que nosotros hagamos revisión de vez en cuando. Por eso es que se convierte en un juego muy hermoso, porque es un juego al fin, un juego para divertirnos, para crear, para que esto sea una experiencia agradable. Es cuidar el amor que hay dentro de nosotros a través de nuestras acciones, pensamientos y a través de lo que construimos cada día.
¿En algún momento nos vamos a perder? Por supuesto que sí, pero lo sabroso es volvernos a encontrar. Dayana. Gracias. No, nuevamente a todos muchísimas gracias. Para mí un placer y un orgullo formar parte de este equipo donde cada día vemos más muestras de solidaridad, que creo que también es un elemento súper importante en estos momentos, ver cómo gente tan capacitada y que seguramente está muy ocupada con otros compromisos, se toma el tiempo para pues compartir sus experiencias, para ayudarnos a sobrellevar este momento. Y para nosotros desde la escuela es un compromiso que tenemos con nuestra audiencia, con nuestros clientes, con las personas que conocemos para aportar cada semana temas que sean pertinentes y que nos ayuden a crecer. Entonces, como siempre, agradecidos e invitándolos a que nuevamente el siguiente viernes nos acompañen, a que cada día participen más y nos den ideas de cuáles son los temas que les gustaría que abordemos, cuál es el feedback sobre estos encuentros. El ver cada día más gente unida a nuestros webinars nos hace sentir muy orgullosos, nos hace sentir que todo el trabajo tras cámaras que quizás no se ve está valiendo la pena, está pagando sus frutos, y al ver un chat tan interactivo como el de hoy, nos vamos más que agradecidos. Nicari, gracias, a la audiencia, mil gracias, que pasen un feliz fin de semana y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Gracias a ustedes, igual, un abrazo. Hasta luego.